Buenos días, acá el podcast de la otra historia de la ciencia. Hoy con Lucas Sandoval y Julián Infante. El tema de hoy es la historia de la creación de las locomotoras. Nuestro objetivo es describir mediante un podcast cómo las locomotoras se inventaron poco a poco por medio de avances científicos y también cómo la sociedad fue afectada mediante la concepción del invento en primer lugar. Queremos analizar no solo el impacto científico, sino además el impacto político, social, demográfico y geográfico, y relacionarlo totalmente con la ciencia detrás de la invención humana. Cuéntanos un poco más de este tema, Lucas. Bueno, Julián, nuestra tesis es que las locomotoras fueron un aporte de la ciencia que transformaron el funcionamiento del mundo durante su época de una forma impresionante, interconectando ciertos puntos y áreas que tiempo atrás no eran posibles. Nosotros queremos defender la posición de que si no fuera por la creación de estas locomotoras, hoy en día el mundo no fuera igual en términos de movimiento de mercancía, movimiento de masas, entre otras cosas. Para empezar a hablar de las locomotoras, primero hay que hablar del sistema que hace que ellas funcionen, que son las máquinas de vapor. Estas convierten la energía térmica en energía mecánica, es decir, el trabajo, de la siguiente manera. Primero, se quema el carbón en una caldera y ocurre el proceso de combustión. Luego, este calor se usa para calentar agua y que ésta sea convertida en vapor. Después, el vapor que se obtiene se calienta y se es guardado para lograr tener vapor a altas presiones y que éste sea usado para que en un pistón sea empujado dentro de un cilindro. La traslación de este pistón se transforma en movimiento de rotación gracias a un sistema de manivela. Finalmente, la combustión generada de estos gases y vapor es expulsado de la locomotora. Bueno, de las mayores mejoras que hubo en este proceso de mejoría de la máquina de vapor fue cuando se implementó el principio de la máquina de doble acción, que consiste en que una válvula se desliza y distribuye la presión en ambas direcciones haciendo que el pistón se mueva. El pistón está conectado a un eje motor, y unas varillas sujetadas al eje mueven los otros ejes. Las locomotoras más grandes tienen en promedio 5 ejes de motores. Sin embargo, estas desaparecieron en 1960 debido a que el vapor tiene muy baja potencia y empezaron a aparecer el motor a diésel y variados motores eléctricos. Analizando estos hechos, es impresionante ponerse a pensar cómo los grandes científicos de hace más de 150 años pensaron en la idea de utilizar estas máquinas de vapor para hacer funcionar una locomotora y que ésta se pudiera mover. Pues basado en el funcionamiento de esta máquina, los pistones que estaban junto a una biela que conectaba un número determinado de ruedas hacía que éstas se movieran simultáneamente. Lo más sorprendente de todo esto es que con este movimiento de las ruedas frontales se conseguía que todas las ruedas pequeñas que cargaban los vagones lograran moverse juntas durante todo el trayecto. Sin lugar a dudas, en la ciencia, cuando varios inventos o ideas se juntan, logran crear increíbles soluciones y proyectos que, además de ser fantásticos, la mayoría de veces contribuyen demasiado a la humanidad. Para comenzar a hablar de los hechos históricos de la creación de estas máquinas y de las locomotoras en sí, hay que remontarse al siglo XVI en Transilvania, donde ya existían los ferrocarriles de madera, los cuales eran utilizados para transportar carretas en minas. Durante años, estos materiales del ferrocarril fueron cambiando hasta llegar a los de acero en 1858. Bueno, empezando el siglo XIX, en 1802, en Inglaterra, Richard Trevithick crea la primera locomotora a vapor de la historia. Esta era capaz de recorrer 15 kilómetros cargando 5 toneladas a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Este modelo se consideró como un éxito para la tecnología de la época. Sin embargo, el peso de la locomotora dañó el riel y no se pudo capitalizar su operación. Y es que en la ciencia, y mucho más durante esta época de la revolución industrial, cualquier invención que contribuya a algo, a un fin importante, significaba mucho, más en un proyecto tan innovador como la creación de una locomotora dispuesta a interconectar tantos puntos del mundo para transporte de personas y de bienes. Todo esto terminaba siendo como una construcción, ladrillo por ladrillo para llegar a dicho fin. 2 años después, en 1804, el inventor inglés Matthew Murray crea la primera locomotora de vapor en movimiento y la locomotora de 2 cilindros más famosa de Salamanca, que se utilizó públicamente en 1812. En 1815, George Stephenson utilizó una máquina de vapor de 8 vagones para arrastrar 7 toneladas de carbón en una mina a 7 km por hora, un avance muy importante para la época. Hay que tener en cuenta
que aunque se escuche como poco, 7 kilómetros por hora, se escucha como poco, ¿verdad? Era muchísimo para dicha época. Es que estamos hablando de toneladas que podían ser transportadas en mucho menos tiempo al que los humanos estaban acostumbrados en esa época. En 1821, John Birkinshaw comenzó a fabricar los tramos de los rieles del tamaño de 5 metros de ancho. Poco tiempo después, la primera línea de pasajeros con locomotoras a vapor apareció y se construyó entre Stockton y Darlington, en el noreste de Inglaterra, con una longitud inicial de 25 millas. Esta fue llamada Stockton and Darlington Railway. El primer tren en funcionar transportaba pasajeros y carbón. Sin duda, el Reino Unido fue uno de los países que más aportó al desarrollo de estas máquinas y a su uso comercial. Solo 4 años después, un país que también se caracterizó por contribuir mucho a la industria locomotiva fue Estados Unidos, donde se empezó a operar el primer tren a vapor entre Carbondale y su canal en Honesdale, Pensilvania. Este fue creado por la compañía Delaware and Hudson Canal Company. La locomotora presentaba un buen desempeño, pesando menos de 7 toneladas y media. Aquí fue cuando empezó el boom del transporte en rieles en los Estados Unidos. Para Estados Unidos, la implementación de estas locomotoras fue esencial para su desarrollo como potencia mundial, sabiendo que Estados Unidos cuenta con un territorio de más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Imaginarse la idea de estar en pocos días de un extremo a otro, desde oeste a este o viceversa, y más aún, al mismo tiempo poder transportar mercancía, no solo lograría un desarrollo tremendo en el país, sino que también los uniría mucho más como una nación, para tener en cuenta el increíble impacto que tuvo la ciencia en países tan importantes como los Estados Unidos de América. Bueno, y congruentemente con este boom que se presentó en Estados Unidos y consiguientemente en Europa, la implementación del combustible y la energía de los trenes, que fueron una nueva tecnología para esta industria, mejoró sustancialmente las velocidades y efectividad de los mismos. En 1848 en Liverpool, Thomas Russell Crampton crea el primer tren que alcanza los 100 km por hora. Después de estos años, se empiezan a implementar el uso del diésel y de otros combustibles que conocemos hoy en día en los mismos trenes. Para hablar también de las locomotoras hay que mencionar el contexto. La creación de esta máquina tan importante para la historia de los últimos 3 siglos de la humanidad se dio durante la Revolución Industrial entre el siglo XVII y siglo XVIII. Este periodo se caracterizó por ser la transformación científica y económica más grande en la historia humana. Durante este periodo de la Revolución Industrial, el mundo entero vive el mayor cambio socioeconómico, tecnológico y cultural que se ha vivido desde el periodo neolítico. Además, es muy importante resaltar que esta economía que estaba basada más que todo en el trabajo manual de las personas fue totalmente reemplazada por las industrias, la manufactura y todo este tipo de cosas nuevas que se fueron inventando en este periodo. Un ferrocarril fue tal invención que abrió pasos para comenzar a solucionar dificultades que tenían los humanos hace 2 siglos, que eran el transporte y el transporte de objetos. Cuando uno analiza estos tiempos, se suele mirar maravillado cómo la ciencia avanzó y cambió el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Pero muy poco, uno mira todo el proceso y los múltiples intentos que hicieron los científicos para lograr las mejoras que hoy en día vemos. Aunque hoy en día las locomotoras de vapor ya no se usan, en su tiempo fueron muy importantes y fueron las que abrieron paso a muchas de las cosas que vemos en la sociedad de hoy. ¿Qué podemos analizar de todo esto que hemos hablado hoy, Lucas? Bueno, ya que Julián nos dio el contexto de la locomotora, lo que analizamos fue que la locomotora, ya que es un invento que fue muy importante para el desarrollo industrial en el mundo, era debido a que esto facilitó el transporte de materiales y personas a través de largas distancias en mucho menos tiempo al que está habituado la sociedad del siglo XVII. Las locomotoras, por ejemplo, permitieron a Estados Unidos conectar su costa este con la costa oeste, así abriendo más territorios para la expansión urbana y el colonialismo. En Europa y Estados Unidos, la locomotora adelantó el surgimiento de la revolución industrial al acortar el tiempo de viaje entre el origen de materias primas desde sectores como las minas, reservas forestales y zonas rurales a los centros urbanos más importantes de estas regiones como lo eran
Londres, París, Berlín, Nueva York, Los Ángeles, etc., donde se encontraban las primeras fábricas. En verdad nos podemos pensar que hubiera sido de la historia del mundo y de la industria si no se hubiera creado un invento tan importante como lo fue la locomotora. Sin duda alguna, las locomotoras abrieron paso a muchas otras invenciones que jamás hubiéramos pensado que existirían en dicha época. Solucionó muchos problemas que tenían los humanos hace siglos. ¿No crees esto, Lucas? Sí, la verdad es que muchas invenciones tienen su raíz en la historia, en la creación de la locomotora. Y bueno, esto fue todo por hoy. Estén atentos para nuestros próximos podcasts. Este fue el podcast de la otra historia de la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Give me the peace that the doctor got when that devil done opened his neck when that devil done opened his neck.